La gente gritaba. El sol caía implacable sobre los rostros sudorosos y el polvo del suelo levantaba nubes que ardían en los ojos. Era una subasta, pero no de ganado ni de tierras. Era peor. En el centro del improvisado escenario de madera, una joven de apenas 17 años temblaba. Su vestido estaba roto por la cintura, su cabello recogido con violencia en una trenza mal hecha. Los hombres la observaban como si no fuese más que una mercancía más. Algunos reían, otros se lamían los labios. «100 pesos por la muchacha», gritó un hombre con dientes amarillos mientras alzaba la mano. Detrás de todo, sentada con soberbia en una silla alta, la madrastra, vestida de negro riguroso, cruzaba las piernas y bebía vino como si estuviera en un espectáculo de ópera. Era alta, con un lunar oscuro al borde del labio y una sonrisa que helaba la sangre. «Es joven, fuerte. Nunca ha conocido varón», añadió con voz áspera el ayudante de la subasta mientras señalaba el cuerpo frágil de la muchacha. Ella bajaba la mirada, lloraba en silencio. Su nombre era Clara, y en ese instante solo deseaba desaparecer. Nadie sabía, ni siquiera su madrastra, que Clara llevaba semanas rezando, suplicando a Dios que alguien la salvara. No un hombre, no un comprador, alguien que la mirara con compasión, aunque solo fuera por un segundo. Alguien que no viera su cuerpo como una inversión. 200, dijo una voz grave desde la parte de atrás. Un murmullo recorrió la plaza. Todos giraron el rostro. Él estaba allí, alto, de traje gris polvoriento, con un sombrero que cubría la mitad de su rostro, los ojos oscuros como la tierra húmeda. Nadie lo conocía, pero su sola presencia hizo que incluso los borrachos dejaran de gritar. «¿Quién es ese?», susurró alguien. «Dicen que vive solo, en la colina del este, que perdió a su esposa hace 5 años y no volvió a hablar de amor». Clara lo miró por primera vez. Él no parecía emocionado ni desesperado. Solo la observaba, como si intentara recordar algo, como si aquella joven, humillada y rota, le despertara un recuerdo antiguo. 300, gritó otro hombre ofendido. Él no se inmutó, solo levantó la voz una vez más. 500. Y la quiero ahora. El silencio fue absoluto. La madrastra se puso de pie de inmediato. Por primera vez perdió la compostura. «Esto no es un juego», me gritó. «La venta es legal, pero debe esperarse el fin de la puja». Él avanzó. Su caminar era lento, firme. Se acercó hasta la tarima, sacó un fajo de billetes arrugados del interior de su abrigo y lo arrojó a los pies del ayudante de subasta. «Tómenlo. No quiero verla más aquí». Nadie se atrevió a impedirlo, ni siquiera la madrastra. Clara, temblando, no entendía nada. Él no le dijo una palabra, solo le extendió la mano. Ella dudó. Por un segundo pensó en correr, pero cuando sus ojos tocaron los de él, supo que no podía. No eran ojos de deseo, ni de orgullo, eran ojos cansados, de alguien que también había sido arrancado del amor. La tomó de la mano y la bajó de la tarima. El pueblo entero los vio marcharse, envueltos en un silencio que dolía. Él no volteó nunca, ella sí, y cuando lo hizo, juró que nunca olvidaría los rostros de quienes la miraban como si fuera menos que un ser humano. Subieron a un viejo carruaje. Ella iba en silencio, él también. Solo cuando el pueblo quedó atrás y el sonido de los caballos se volvió el único testigo, él habló. «No tienes que agradecerme nada, solo necesitaba compañía». Clara no respondió, pero en su garganta un nudo invisible la hacía doler. Compañía, qué palabra más sola. Ella se abrazó los brazos, miró por la ventana del carruaje y por primera vez en años se permitió cerrar los ojos sin miedo. El camino hacia la colina era largo y polvoriento. El silencio entre ellos se volvía cada vez más espeso, como una manta tejida con hilos de temor y resignación. Clara no sabía si debía hablar, no sabía si él esperaba que lo hiciera. Apenas lo conocía, apenas sabía siquiera su nombre, pero había algo en él que no daba miedo. No del todo, era más bien un vacío, una sombra quieta que no intentaba tocarla. El carruaje finalmente se detuvo frente a una casa grande pero solitaria, con madera envejecida y enredaderas secas cubriendo las paredes. No había flores, no había risas, solo el crujido del viento y el chirrido de una puerta que parecía no haber sido abierta en años. «Baja», dijo él sin volverse. Ella obedeció. Sus pies tocaron la tierra firme, pero su corazón aún temblaba como si siguiera en la subasta. Él caminó hacia la puerta,
La abrió sin esfuerzo y entró primero. Clara se quedó parada, esperando una orden, una mirada, algo, pero no hubo nada. Solo el crujir de la madera y el aroma a soledad. Dentro, el ambiente era sobrio. Todo estaba en su lugar, pero cubierto por una capa de tristeza. Un retrato colgado en la pared llamó su atención. Una mujer hermosa, de cabellos largos y sonrisa dulce. La esposa, la muerta, la que aún vivía en cada rincón. «Hay un cuarto al fondo. Puedes dormir allí. Nadie te molestará», dijo él, mientras dejaba su sombrero sobre la mesa. Clara asintió. Caminó lentamente por el pasillo, sin rozar nada. Cada paso era un nuevo inicio de algo que no comprendía. Abrió la puerta. Dentro, una cama simple, una ventana pequeña y una manta doblada. Limpio, pero distante, como si esa habitación también supiera que no debía apegarse. Pasaron los días. Él salía temprano al campo. No hablaba, apenas comía. Volvía con las manos sucias y los ojos perdidos. Clara intentaba ser útil. Limpiaba la cocina, barría el patio, cocinaba lo poco que encontraba. Nunca preguntó su nombre. Nunca le pidió más de lo que ella ya hacía, pero cada gesto suyo era contenido. Cuando le alcanzaba el agua, él tomaba el vaso sin rozarle los dedos. Cuando ella barría cerca de donde él leía, él se levantaba y se iba, como si la cercanía doliera, como si ella le recordara algo que no estaba listo para revivir. Una tarde, mientras lavaba ropa junto al pozo, Clara lo escuchó gritar. Un grito seco, ahogado. Corrió hacia el campo. Lo encontró arrodillado, con las manos en la tierra y el rostro mojado de sudor o de lágrimas. «¿Está bien?», preguntó ella, casi en un susurro. Él no respondió, pero levantó el rostro y en su mirada había una grieta, no de ira, no de rabia, una grieta de alguien que, por un segundo, había dejado caer su escudo. «No vengas sin que te llame», dijo, levantándose bruscamente. Ella dio un paso atrás. «Perdón», murmuró. Él la miró y por primera vez pareció notar el temblor en sus manos. «No tienes la culpa de nada», dijo, más suave. Volvió a la casa. Clara se quedó un momento más allí, con las rodillas en la tierra, apretando los puños, deseando comprender. Esa noche, cuando ella pasó por la sala para dejarle un té, lo vio dormido en una mecedora, con el retrato de su esposa en las manos. Dormía con el ceño fruncido, como si incluso en sueños no pudiera descansar. Ella dejó el té en la mesa, se quedó un momento más, observándolo en silencio, y luego, sin hacer ruido, volvió a su cuarto. No sabía qué pasaría al día siguiente, pero en su pecho algo empezaba a doler diferente. La lluvia cayó durante 3 días seguidos. No era una lluvia violenta, pero sí constante, como si el cielo también llorara por algo que nadie entendía. Clara pasaba más tiempo en la cocina, preparando sopas con lo poco que había, mientras el crujir del techo viejo le recordaba que no estaba en su hogar, aunque, siendo sincera, jamás tuvo uno. Él, a quien ahora sabía que llamaban Julián, permanecía en el granero la mayor parte del día. No hablaban mucho, pero cuando lo hacían era como si cada palabra pesara más de lo normal, no porque se gritaran, sino porque ambos venían de mundos rotos, y en los mundos rotos, hasta el silencio tiene cicatrices. Una tarde, mientras Clara lavaba los platos, escuchó un golpe, un ruido seco de madera contra piedra. Salió corriendo, con el delantal aún puesto, y lo encontró tendido junto a la escalera del granero. Tenía el tobillo torcido y el rostro torcido por el dolor. «¡Dios mío!», gritó ella arrodillándose a su lado. Él intentó levantarse solo como si su orgullo fuese más fuerte que el dolor, pero cayó de nuevo. «No se mueva, por favor», dijo ella con voz temblorosa. Lo ayudó a sentarse, y por primera vez desde que llegaron a esa casa, sus manos se tocaron de verdad. Él se tensó, ella también, pero no se apartaron. Clara le envolvió el tobillo con cuidado, usando un pañuelo viejo, y luego lo ayudó a caminar de vuelta a la casa. Fue difícil. Julián apenas se dejaba sostener, pero su cuerpo se apoyaba más en el de ella de lo que su voluntad permitía admitir. Ya dentro, lo ayudó a sentarse en una silla, y luego se arrodilló para revisar el daño. «No está roto, pero necesita reposo», dijo ella. «¿Estoy bien?», respondió él mirando hacia otro lado. «No lo está», replicó ella, con una firmeza que no sabía que tenía. «Y aunque lo estuviera, no es pecado aceptar ayuda». Él la miró entonces, de frente.
como si algo en esa voz le resultara familiar, no por el tono, sino por la soledad que cargaba. «¿Por qué haces esto?», preguntó él en voz baja. «No te debo nada». Clara respiró hondo. Sus dedos aún tocaban su tobillo. «Porque usted me sacó de un infierno, y aunque no me compró por amor, tampoco me trató como un objeto. No quiero que sufra solo. Eso es todo». Silencio. Un silencio largo, espeso. Él bajó la mirada. Por un momento, pareció más viejo, como si el peso de los años le cayera encima de golpe. «Mi esposa se llamaba Teresa. Murió en este lugar, en mis brazos, y desde entonces no dejo que nadie entre. No dejo que nadie toque lo que era de ella, lo que quedó de nosotros». Clara sintió un nudo en el pecho, no porque fuera una confesión, sino porque era la primera vez que él decía su nombre. «No quiero ocupar su lugar, no podría, solo quiero que esté bien». Él asintió, pero no dijo más. Ella se levantó y sin pensarlo, le acomodó una manta sobre las piernas. Él no se apartó. Durante las siguientes semanas, Julián no pudo trabajar. Clara se encargó de todo, y en cada gesto, cada comida caliente, cada ventana abierta para dejar pasar el sol, ella dejaba pequeñas señales de vida en aquella casa congelada por el luto. Una noche, mientras ella bordaba en silencio junto a la ventana, lo escuchó decir: «Tu voz es parecida a la de Teresa cuando rezaba». Clara no supo qué responder. Solo sonrió sin voltear, y aunque él no lo dijo, en sus ojos cansados comenzó a nacer algo que no era deseo ni apego. Era otra cosa, algo más frágil, más peligroso. Era ternura. La mañana despertó con neblina. El campo estaba cubierto de blanco, como si el mundo entero hubiera decidido esconder sus heridas por unas horas. Julián caminaba con dificultad, apoyado en un bastón improvisado que Clara había tallado para él. No lo dijo, pero lo supo. Ella tenía manos que curaban en silencio. Clara lo observaba desde la cocina. Preparaba café con canela, algo que había aprendido de su madre antes de que ésta muriera. El aroma llenaba la casa como una caricia. Por primera vez en semanas, Clara sintió que no era invisible. «Hice pan», dijo, alzando la voz sin saber si debía. Julián entró con paso lento, se quitó el sombrero y se sentó frente a ella. Por unos segundos, solo el vapor del café hablaba entre los dos. «Gracias», respondió él, bajando la mirada hacia el pan. Ella se sentó frente a él. Comieron en silencio, pero no era un silencio frío. Era más bien como una tregua, como si los fantasmas de ambos hubieran decidido descansar un momento. «¿Quién eras tú antes de todo esto?», preguntó Julián sin mirarla. Clara se sorprendió. Nadie había querido saber jamás. «Era hija de un campesino. Mi madre murió joven. Mi padre se volvió a casar con esa mujer y luego desapareció. Nunca supe si murió o si simplemente me dejó atrás». Julián asintió. No dijo nada. Pero algo en sus ojos se oscureció. Tal vez se vio a sí mismo en esa historia. Tal vez recordó cómo era cargar con el abandono. «Ella me vendió porque decía que comía demasiado, que estorbaba, que solo servía para dar lástima», continuó Clara, sin saber por qué hablaba tanto. «¿Y tú te creíste eso?», preguntó él, con una dureza que no era reproche, sino rabia contenida. Clara se quedó callada. «A veces», susurró. Julián apretó la mandíbula, se levantó con esfuerzo y caminó hacia la ventana. Afuera la niebla comenzaba a disiparse. Los que abandonan no saben cuánto destruyen, pero uno tampoco tiene que cargar con las palabras de quienes no saben amar. Clara lo miró de espaldas. Era un hombre roto, sí, pero hablaba con una honestidad que le partía el alma. No era tierno, no era dulce, pero era real. Esa tarde, Julián le pidió que lo acompañara al cementerio. Clara dudó, pero accedió. Caminaron juntos hasta una colina cercana, donde una cruz de madera señalaba una tumba sencilla. No había flores, solo tierra húmeda y el silencio de lo irremediable. «Aquí está Teresa», dijo él, dejando una flor seca que había guardado en el bolsillo. Clara se quedó a unos pasos respetando la distancia. «Le hablo todos los días, aunque sé que no responde, aunque sé que probablemente se fue sin perdonarme del todo». «¿Qué pasó?», preguntó Clara, sin saber si debía. Él tardó en responder. «No supe amarla cuando más lo necesitaba. Me encerré en mi orgullo. Pensaba que trabajar y traer comida era suficiente, pero ella solo quería que la mirara, que la escuchara, y cuando enfermo ya era tarde». Clara sintió un nudo en el estómago.
Su historia era diferente, pero el vacío era el mismo. Ella sabe, y si le hablaste con el corazón, seguro te perdonó, dijo Clara. Julián se volvió. La miró como si la viera de verdad por primera vez. ¿Y tú? ¿Te perdonas a ti misma? Clara no supo qué decir. Solo desvió la mirada con los ojos llenos de agua. Aún no, respondió. Pero estoy intentando. Julián asintió. Eso es suficiente. Caminaron de regreso sin hablar más. Pero entre ellos, algo había cambiado. Ya no eran dos extraños compartiendo techo. Eran dos almas heridas que, por un momento, se reconocían. Esa noche, Clara le dejó un pañuelo bordado en la mesa. Tenía una flor azul, la misma que ella recordaba de su niñez. No dijo nada, solo lo dejó allí, y cuando él lo encontró, alzó los ojos hacia el techo, cerró los párpados, y por primera vez permitió que una lágrima bajara sin vergüenza. El invierno llegó sin aviso. El viento golpeaba las ventanas como si intentara entrar. La leña escaseaba y el frío se metía en los huesos como un recuerdo que no se puede expulsar. Julián tosía más de lo normal, pero insistía en salir al campo. Clara lo vigilaba desde la ventana, apretando los labios, luchando con su impulso de ir tras él. Una noche, la tormenta fue especialmente feroz. Clara no podía dormir. El viento aullaba entre las paredes viejas y la puerta del granero golpeaba sin tregua. Se levantó, se arropó con una manta y salió descalza al patio. La nieve le quemó los pies, pero no se detuvo. Algo le decía que debía ir hasta él. Cuando abrió la puerta del granero, lo encontró tirado entre los sacos de grano, con los labios morados y la respiración entrecortada. «¡Julián!», gritó, corriendo hacia él. Él abrió los ojos con dificultad. Quiso hablar, pero solo salió un susurro ronco. «No quise preocupar. Está ardiendo en fiebre», dijo ella con el corazón en la garganta. Lo levantó como pudo, rodeándolo con sus brazos delgados, y lo llevó a la casa. Le quitó las botas, le frotó los pies, le dio agua con miel, le cambió la ropa empapada. No durmió en toda la noche. Sentada junto a su cama, le tomaba la mano, lo escuchaba delirar con nombres que ella no conocía, con palabras rotas que venían del pasado. «Teresa, no te vayas», susurraba él entre sueños. Clara no se ofendía, no se dolía, solo lo miraba con ternura, como se mira a un niño que sueña con monstruos. Cuando el amanecer rompió la oscuridad, Julián abrió los ojos. La fiebre había bajado. Clara estaba allí, aún despierta, con el cabello suelto y los ojos rojos de cansancio. «¿Te quedaste toda la noche?», murmuró él. «No podía dejarlo solo», respondió ella suave. Él la miró largo rato, luego bajó la vista hacia sus manos. Había una pequeña cruz de madera entre ellas. Clara la había colocado allí sin decir nada, tallada por ella misma, rústica, sincera. «Nunca nadie hizo algo así por mí», dijo él, casi en un suspiro. Clara sintió que el pecho se le apretaba, no por orgullo sino por tristeza, porque esas palabras tan simples cargaban una vida de vacío. «Yo tampoco conocí a nadie que me mirara sin pedir nada», dijo ella sin pensarlo. Él alzó los ojos. Se encontraron, por primera vez, sin sombras, sin máscaras. Hubo un silencio largo. «Clara», dijo él, y su voz fue distinta, más baja, más humana. Ella se acercó, no dijo nada, solo puso su mano sobre la suya. No hubo beso, no hubo promesas. Pero esa noche, en medio del frío, algo ardía entre ellos, algo que no tenía nombre aún, algo que dolía pero no lastimaba, que curaba, pero con tiempo, y cuando ella se levantó para preparar una sopa, él cerró los ojos y sonrió, pequeño, inseguro, pero real. Los días comenzaron a cambiar, no por el clima, sino por los gestos. Julián ya no evitaba la mirada de Clara, y Clara ya no se encogía al pasar junto a él. El aire en la casa era otro, como si la tristeza empezara a dar paso a una calma que no conocían. No felicidad, pero algo parecido, algo respirable. Una mañana, mientras ella cortaba leña torpemente, él salió con una manta sobre los hombros y se acercó en silencio. «Estás haciendo mal ese nudo», dijo tomando la cuerda con manos aún temblorosas. Clara rió, una risa pequeña, como un hilo que se soltaba por primera vez. «Llevo semanas haciendo los nudos así, y por eso se te cae todo», respondió él, casi con una sonrisa. Ella lo miró, él desvió los ojos, pero el momento quedó allí, suspendido, como una promesa no dicha. Esa tarde,
Julián le pidió que lo acompañara al pueblo. Clara dudó, pero aceptó. Cuando subieron al carruaje, los dos sintieron una incomodidad nueva, no por la cercanía, sino porque ahora cada movimiento parecía tener peso. Cada roce, cada silencio, hablaba más de lo que se atrevían a decir. En el pueblo la gente los miraba, algunos con sorpresa, otros con burla. Clara bajaba la mirada. Julián, en cambio, caminaba erguido, como si por primera vez quisiera que lo vieran con ella. «No les hagas caso», le dijo. «La gente no sabe mirar más allá de su propia miseria». Fueron a la tienda. Julián compró telas, comida, incluso unos listones rojos que Clara no entendió. Luego, frente al espejo de la zapatería, la miró de reojo. «¿Te gustaría tener unos zapatos nuevos?» Clara se tensó. «No necesito». «No pregunté si necesitabas», respondió él. Ella lo miró. Por dentro, algo se quebraba. Nadie le había ofrecido algo sin condiciones, sin esperarlo todo a cambio. «Me gustaría, pero solo si es usted quien los elige». Julián sonrió, pequeño, apenas un gesto en la comisura de los labios, pero lo suficiente para que Clara sintiera calor en el pecho. Volvieron al atardecer. El camino era dorado, como una postal que no sabían merecer. Julián la observó de perfil, con el cabello suelto por el viento, y sintió un temblor extraño. No era deseo, era una mezcla de miedo y ternura, como si su corazón, dormido por tanto tiempo, despertara sin permiso. Ya en casa, ella sacó los listones y los guardó en una caja. Luego se acercó a él. «Gracias por el día». «Gracias tú», respondió él, «por quedarte». Clara se quedó un momento más, parada frente a él. Sus ojos se encontraron. Había distancia todavía, pero ya no era hostilidad, era cuidado, como si ambos supieran que el amor, cuando viene herido, necesita caminar descalzo. Esa noche, Clara bordó su nombre en una servilleta. Lo hizo sin darse cuenta. Solo cuando terminó se dio cuenta de que lo había escrito. Julián lo dobló con delicadeza, lo dejó sobre su almohada y se fue a dormir con un miedo nuevo. El miedo de estar comenzando a querer a alguien, sin saber si ese alguien aún tenía espacio en su corazón para recibir amor. La mañana siguiente, Julián despertó antes del sol. El aire estaba helado, pero dentro de su pecho algo ardía con fuerza contenida. Lo primero que vio fue la servilleta doblada junto a su cama. Al abrirla, leyó su nombre, bordado con hilos azules, torcidos pero llenos de intención. La acarició con los dedos, como si fuera algo frágil, como si esa tela dijera más que cualquier palabra. No dijo nada, no la llamó, pero esa mañana, al ver a Clara en la cocina, se quedó observándola más tiempo del necesario. Ella fingió no notarlo, pero sus mejillas se tiñeron de rosa. «Hoy no iré al campo», dijo él. «¿Se siente mal?» «No. Solo quiero quedarme aquí». Ella asintió sin preguntar más, pero el corazón le latía con fuerza. Julián se sentó junto al fuego y la vio moverse por la casa. Cada vez que ella pasaba cerca, él contenía el impulso de tocarle el brazo, de decir algo que no sabía cómo formar. Al mediodía, mientras almorzaban juntos, ella le preguntó: «¿Por qué me trajo aquí?» Él levantó la mirada. Había esperado esa pregunta, pero no estaba listo, porque cuando te vi, no vi a una muchacha vendida. Vi a alguien como yo, alguien que había perdido algo y que aún no sabía cómo vivir con esa pérdida. Clara tragó saliva. «¿Y ahora qué ve cuando me mira?» Julián dudó. Luego bajó la voz. «Veo a alguien que me recuerda cómo respirar». Ella se quedó en silencio. Las lágrimas le llenaron los ojos, pero no cayeron. «No aún. Yo no sé amar», dijo ella, apenas audible. «Nadie me enseñó». «Ni yo», respondió él. «Pero tal vez podríamos aprender». Las palabras quedaron flotando, temblorosas, llenas de miedo. Ninguno de los dos era joven en espíritu. Ambos habían envejecido antes de tiempo por el dolor. Esa tarde, Julián le mostró el cuarto donde Teresa guardaba sus cosas. Nadie había entrado allí desde su muerte. «Quiero que las tengas tú», dijo. Clara lo miró, horrorizada. «No puedo, no tengo derecho». «Sí lo tienes, porque no eres ella, y porque no te estoy entregando su recuerdo. Te estoy haciendo espacio». Clara dio un paso, luego otro. Entró. El cuarto olía a lavanda seca y madera. Había un vestido colgado, un libro de oraciones, una caja de música. Clara se acercó a la caja. La abrió. Una melodía suave comenzó a sonar. Julián cerró los ojos. Clara no dijo nada.
Solo colocó una mano sobre la suya. No hablaron más. Pero esa noche, cuando Julián la vio pasar rumbo a su cuarto, la llamó. Clara. Ella se detuvo. Gracias por quedarte. Ella sonrió, pequeña, dolida, esperanzada. Gracias por hacerme lugar. Y se fue. Julián se quedó mirando la servilleta bordada contra el pecho, y por primera vez en años se permitió dormir con la puerta entreabierta. El clima comenzó a suavizarse. Las primeras flores tímidas asomaban entre la hierba marchita, como si la tierra también intentara renacer. Clara despertaba cada día con un propósito nuevo. Ya no era solo sobrevivir, era cuidar, era estar. Julián, por su parte, salía cada vez menos al campo. Prefería quedarse cerca, reparando herramientas, podando árboles, observando a Clara desde lejos. Se sorprendía de sí mismo, de esa necesidad de verla, de su forma de andar sin hacer ruido, de cómo recogía cada hoja caída como si fuera un acto de respeto. Una tarde, Clara decidió limpiar el antiguo taller. El polvo cubría todo, pero encontró allí algo que no esperaba. Un cuadro a medio terminar, un retrato de Teresa, con trazos suaves, inacabados. Junto a él, pinceles secos y una paleta con los colores ya endurecidos. Julián la encontró allí, sentada frente al cuadro. «Era hermosa», dijo Clara sin voltear. «Sí», respondió él con una voz apagada. «¿Por qué dejaste de pintar?» «Porque cuando ella murió, sentí que no tenía sentido. Pintarla sin vida me dolía más que recordarla». Clara se levantó, se acercó a él, con el cuadro en las manos. «Tal vez deberías terminarlo, no por ella, por ti». Julián no respondió, pero esa noche encendió una vela en el taller. Clara lo vio desde su ventana, pintando en silencio, como si cada trazo fuera un rezo. Días después él la llamó al taller. «Quiero mostrarte algo». Ella entró. El cuadro seguía allí, pero ahora tenía una segunda figura, una mujer joven, de trenza suelta, sentada frente a un pozo, con los ojos cerrados y una expresión de paz. «¿Eres tú?», dijo Clara sorprendida. «Sí», respondió él, «porque tú también eres parte de mi historia ahora». Ella se cubrió la boca. Las lágrimas no pidieron permiso. «Nadie nunca me pintó. Yo tampoco pensé que volvería a hacerlo». Ese momento, en esa habitación llena de polvo, fue más íntimo que cualquier caricia. Julián no se acercó, no la tocó, pero en su gesto, Clara sintió que algo en él estaba abriéndose, algo que había estado encerrado bajo 7 llaves. «Gracias», susurró ella. «No me des las gracias, solo no te vayas». Clara tembló. «No pienso hacerlo». El taller quedó en silencio. Solo el leve crujir de la madera, el aroma a óleo y el sonido de 2 corazones que aún no sabían cómo nombrarse, pero empezaban a latir al mismo ritmo. La madrugada se filtraba con timidez por las rendijas de las ventanas. Clara aún no había dormido. El peso del retrato la había dejado temblando, no por vanidad, sino porque ese gesto, ver su rostro pintado con la misma ternura que Julián había dedicado a su esposa, despertaba algo en su pecho que no sabía nombrar. Se sentía parte de algo, y al mismo tiempo, culpable, como si temiera ocupar un lugar que no le correspondía. Se levantó despacio de la cama, con los pies descalzos sobre el suelo de madera que crujía bajo su peso. Caminó hasta la cocina y encendió una vela. La llama parpadeó, proyectando sombras suaves en las paredes. Sentía la necesidad de hacer algo, cualquier cosa que la conectara con la tierra, con lo tangible. Así que comenzó a amasar pan, con manos torpes pero dedicadas. Recordaba cómo lo hacía su madre, y al hacerlo, era como si la trajera de vuelta por un instante. No se dio cuenta de que Julián la observaba desde el umbral. Llevaba una manta sobre los hombros, el cabello despeinado y una expresión que oscilaba entre la sorpresa y una dulzura contenida. «¿No podías dormir?», preguntó él, con voz ronca de sueño. Ella se sobresaltó un poco, pero no dejó de amasar. «No. A veces, cuando el corazón está inquieto, las manos buscan trabajo». Julián se acercó, despacio. Se sentó frente a ella, como lo había hecho muchas veces, pero esta vez no bajó la mirada. «¿Estás asustada?», preguntó. Ella se detuvo, no por temor, sino porque esas palabras le tocaron el alma. «Sí y no». «¿Por qué?». «Porque siento que estoy comenzando a vivir algo que no sé si tengo derecho a vivir». Julián la miró largo rato. Luego, con cuidado, como si hablara con una flor, le dijo:
Tú no pediste estar en esa subasta. Tú no pediste ser vendida ni humillada, pero aún así elegiste quedarte, elegiste cuidar, elegiste mirar más allá de mi silencio. Y eso vale más que cualquier pasado. Clara sintió que algo se quebraba dentro de ella, no de dolor, sino de alivio. «Yo no sé si algún día seré suficiente», dijo, con la voz apenas temblando. Julián se levantó, caminó hasta ella y por primera vez le tomó el rostro entre las manos. Con ternura, con reverencia. «Clara, tú ya lo eres. Lo fuiste desde el primer momento en que no me tuviste miedo». Ella cerró los ojos. No hubo beso, pero sus frentes se tocaron. Y en ese roce leve, silencioso, se dijeron más cosas que en todas las conversaciones anteriores. «¿Puedo quedarme así un momento?», preguntó ella. «Todo el tiempo que quieras», respondió él. La vela seguía ardiendo. El pan esperaba en la mesa, pero ellos, en ese instante, eran dos sobrevivientes del mismo incendio, encontrando por fin un rincón donde el fuego no dolía. Minutos después, Julián se apartó despacio, no por frialdad, sino por respeto. «Deberíamos dormir un poco», dijo. «Mañana hay mucho que hacer». Clara asintió, aunque en su pecho algo suplicaba por más de ese instante. «Sí, mañana», susurró. Subió las escaleras con pasos lentos, mientras él apagaba la vela. Pero antes de entrar a su cuarto, se volvió a mirarlo una vez más, y en sus ojos, Julián vio algo que no había visto desde Teresa, una promesa muda, una esperanza que no se decía con palabras, pero que se sentía en la piel. Él bajó la mirada, tocándose el pecho, donde el corazón volvía a golpear fuerte, como un tambor que había estado años en silencio, y en la oscuridad de esa noche, sin testigos, murmuró por primera vez un nombre que ya no le dolía decir: «Clara». El día siguiente amaneció con un cielo pálido, como si la luz no se atreviera del todo a romper la quietud que había quedado suspendida entre Clara y Julián. Pero dentro de la casa, algo había cambiado profundamente. Era invisible a los ojos, pero se sentía en los gestos, en los silencios compartidos, en esa manera nueva de habitar el mismo espacio sin que doliera tanto. Clara bajó las escaleras con una sensación extraña en el pecho. No era miedo, no era deseo, era una mezcla dulce de anticipación y respeto. Lo vio en la cocina, vertiendo agua caliente en una taza de barro. Al escucharla, levantó la mirada. No sonrió, pero sus ojos hicieron el gesto, y eso bastó para que a ella se le aflojara el alma. «Buenos días», dijo ella con una voz suave que ya no temía ser oída. «Buenos días, Clara», respondió él. Decir su nombre le salía cada vez con más naturalidad, como si lo hubiera estado guardando en la boca durante años. Se sentaron frente a frente, comieron en silencio, pero era un silencio distinto, lleno de aceptación. No era la ausencia de palabras, era la presencia de algo más profundo. Julián no apartaba la vista de sus manos, cómo sostenía la cuchara, cómo se recogía el cabello con los dedos. Cada movimiento de Clara le parecía ahora sagrado. Al terminar, Julián habló. «Hoy iré al pueblo a ver a don Martín, el carpintero. Quiero pedirle unas maderas para arreglar la cerca de los animales. ¿Quieres venir?». Clara lo miró sorprendida. «¿Con usted?». «Sí, no tienes por qué esconderte, ni por qué quedarte aquí si no lo deseas». Ella dudó un momento, y luego asintió. Pero algo en su rostro cambió. Una sombra de preocupación cruzó sus ojos. «¿Y si su gente murmura?». «Ya lo hicieron antes». Julián apoyó las manos sobre la mesa con firmeza. «Ya no me importa lo que digan, no me importa lo que crean saber, solo me importa lo que tú quieras». Ella bajó la vista, tocada por esas palabras. La última vez que alguien la había defendido así fue antes de que su padre desapareciera de su vida. «Entonces iré», dijo, con un hilo de voz que se iba fortaleciendo. El viaje fue tranquilo. En el carruaje ninguno habló mucho, pero sus cuerpos ya no se evitaban. A ratos las rodillas se tocaban, y ninguno se apartaba. Era como un baile lento, de dos almas que aprendían a confiar en los gestos. Cuando llegaron al pueblo, la presencia de Clara a su lado no pasó desapercibida. Las miradas se clavaban en ella como cuchillas, pero Julián la sostuvo del brazo, no como quien protege una posesión, sino como quien acompaña a alguien que merece caminar con la frente en alto. «Buenos días, don Julián», dijo una señora mayor, fingiendo amabilidad mientras evaluaba a Clara con ojos afilados. «Buenos días, doña Rosa», le presento a Clara,
Vive conmigo. La mujer abrió los ojos como si no esperara esa presentación tan directa. Clara sintió las mejillas arder, pero se mantuvo firme. Encantada, niña, dijo la mujer, casi tragándose la cortesía. El resto del recorrido fue igual. Murmullos, gestos, pero también algunos silencios respetuosos. Muchos conocían el dolor de Julián, y aunque no entendieran su cercanía con Clara, tampoco se atrevían a juzgarlo de frente. En la carpintería, don Martín los recibió con una sonrisa sincera. Era uno de los pocos que había sido amigo de Teresa en vida. Así que esta es la muchacha que te tiene comiendo a tiempo y peinándote mejor, ¿eh? Bromeó, haciendo reír a Clara. Julián negó con la cabeza, pero no se molestó. Necesito madera buena. Quiero hacer una cerca nueva y una banca para el porche. Clara lo miró. ¿Una banca? Él no había mencionado eso antes. Me gustaría que tú la pintaras, le dijo entonces, dirigiéndose a ella. Con flores, o lo que quieras. Ella parpadeó. Era la primera vez que él le pedía algo, que no fuera útil, sino hermoso. Lo haré, respondió, y su voz tembló de emoción contenida. Regresaron al atardecer. El cielo se teñía de naranja y rojo, como si el universo mismo celebrara el pequeño triunfo de esa jornada. Ya en casa, Julián sacó la servilleta bordada y la colocó sobre la mesa del comedor, como si fuera un mantel sagrado. «Quiero que cada cosa que toques aquí tenga tu nombre», le dijo. Clara sintió un nudo en la garganta. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Solo le tomó la mano, y por primera vez, Julián no la soltó. Esa noche, la luna se coló por las ventanas sin pedir permiso. Clara no podía dormir. Se levantó descalza, como tantas veces, pero esta vez no era el insomnio quien la empujaba, sino una emoción nueva, algo tibio, urgente, palpitante. Salió al porche con una manta sobre los hombros y se sentó en el banco viejo que pronto sería reemplazado por el que Julián le había prometido. Desde allí, la vista del campo era inmensa, casi irreal bajo la luz plateada. Pero no era la belleza del paisaje lo que le apretaba el pecho, era la certeza de que, por primera vez en su vida, alguien había hecho espacio para ella sin condiciones. Sintió pasos detrás. No necesitó voltear. ¿No podías dormir?, preguntó Julián, con esa voz baja que ya se le hacía familiar. «No», respondió ella. «No es tristeza, es otra cosa, como si algo dentro de mí no pudiera quedarse quieto». «Yo tampoco he dormido», dijo él. «Desde que llegaste, las noches se llenaron de pensamientos que ya no caben en mi cabeza». Se sentó a su lado. Clara sintió el calor de su cuerpo, el crujido leve de la madera bajo su peso. «Cuando Teresa murió», comenzó él sin mirarla, «yo pensé que también había muerto algo en mí. No solo ella, algo más profundo. Me quedé aquí como un árbol seco, sin hablar, sin querer que me hablen. Pero tú llegaste como la lluvia. Al principio no supe si resistirías. Pensé que te irías, pero no lo hiciste». Clara apretó los dedos sobre su manta. «Yo tampoco sabía si iba a resistir. Me sentía como una sombra, hasta que me ofreciste ese lugar en tu mesa, sin preguntas, sin tocarme». Él la miró entonces. En sus ojos había agua, no lágrimas aún, pero algo latente, contenido. «¿Tú alguna vez amaste a alguien?», preguntó él, no por celos, sino por deseo de conocerla más. Clara respiró hondo. «No, nunca me dieron tiempo para eso. Solo me usaron, me eligieron por necesidad, por conveniencia. Pero amor, no, nunca». Él cerró los ojos por un segundo como si esas palabras fueran una herida compartida. «¿Y ahora?», preguntó con voz baja. «Ahora, no sé si esto es amor, pero sé que no quiero irme, y que si alguna vez llego a amar, quiero que sea así, despacio, mirándonos a los ojos, sin promesas falsas». Julián asintió. Luego, sin pedir permiso, tomó su mano, no como quien toma posesión, sino como quien ofrece abrigo. «Entonces quedémonos», dijo él. «No hace falta nombrarlo todo ahora, solo cuidar esto que estamos sintiendo». Clara sonrió. Le temblaban los labios, no por frío, sino por emoción. «Me quedaré», susurró. «Si tú me lo sigues pidiendo así, siempre me quedaré». La noche los envolvió. El silencio ya no era una amenaza, era un refugio. Julián apoyó su cabeza en el respaldo del banco y por un instante cerró los ojos con paz. Clara se acurrucó a su lado, sin miedo. Y en ese rincón de mundo donde todo había comenzado con dolor,
Por fin nacía algo nuevo, un amor sin palabras, pero lleno de gestos, un amor que aún no se decía, pero que se vivía con cada roce, cada suspiro. Esa madrugada, por primera vez, durmieron bajo el mismo techo sin distancia en el alma, él en su cuarto, ella en el suyo, pero sabiendo que algo invisible ya los unía, no el pasado, no el deseo, sino la promesa silenciosa de que esta vez nadie abandonaría al otro. Los días comenzaron a correr con una quietud nueva, como si el tiempo también supiera que algo sagrado se estaba gestando entre Clara y Julián. No hablaban de amor, no hablaban de futuro, pero todo lo que hacían juntos tenía la forma de una promesa: compartir el pan, recoger leña, reparar la cerca, plantar flores cerca del porche. Cada gesto era una declaración no dicha. Julián, que antes apenas pronunciaba palabras, ahora buscaba excusas para estar cerca de ella. Le preguntaba por las flores que le gustaban, le contaba pequeñas anécdotas del pueblo, incluso intentó enseñarle a tallar madera. Clara, en cambio, encontraba placer en prepararle las comidas que más le gustaban, bordaba servilletas con motivos nuevos y comenzaba a escribir oraciones en un cuaderno viejo, como si su alma necesitara registrar lo que por años había callado. Una tarde, mientras colgaban ropa lavada en el patio trasero, el viento sopló con fuerza y levantó uno de los vestidos de Clara. Julián lo atrapó al vuelo y al devolverlo, sus dedos rozaron los de ella. Fue un contacto breve, accidental, pero suficiente para que los dos se quedaran inmóviles por un instante. Clara bajó la mirada. Julián tragó saliva. Ninguno dijo nada, pero el aire entre ellos se volvió espeso. El sol caía sobre sus rostros y todo parecía moverse más lento. «He pensado», dijo él rompiendo el silencio con voz grave, «que podríamos cenar esta noche en el porche, solo nosotros, como un pequeño descanso». Clara alzó los ojos. Había algo tímido en la propuesta, algo torpemente dulce. «¿Como una celebración?» «Como un gesto», respondió él. «No tengo nada que ofrecerte, Clara, ni joyas ni futuro claro, pero tengo esta casa y esta banca y mis ganas de cuidarte». Ella sintió un temblor en el pecho. No era miedo, era vértigo. El vértigo de quien se asoma por primera vez al borde del amor verdadero. «Entonces cenemos», dijo, con una sonrisa apenas dibujada. Pasó la tarde cocinando con una dedicación casi ritual. Preparó sopa de calabaza, pan de ajo y una infusión de hierbas que recogió del huerto. Se cambió de ropa, se trenzó el cabello con una cinta azul y se miró en el espejo agrietado. No era hermosa en el sentido convencional, pero había en su rostro algo nuevo, una luz que no venía del exterior, sino de la ternura que comenzaba a habitarla. Julián también se cambió. Sacó una camisa que no usaba desde hacía años. Se afeitó con torpeza, peinó su cabello con agua y encendió velas en el porche. El banco estaba limpio, la mesa cubierta con una tela blanca que Clara había bordado. Cuando ella salió, él la miró como si fuera la primera vez. No dijo nada, pero sus ojos hablaron. Clara se sonrojó. «Te ves distinta», dijo él finalmente. «Bien o mal, como alguien que está por comenzar una vida nueva», respondió. Se sentaron, comieron en silencio, riendo a ratos, hablando de cosas simples. El sonido de los grillos acompañaba la velada. Y cuando terminaron, Julián sacó una cajita de madera. «No es un anillo, no es una promesa formal, pero quiero que lo tengas». Clara la abrió. Dentro, un pequeño colgante de madera tallada en forma de estrella, hecho por él. «Eres la primera luz que vi después de mucho tiempo», dijo él sin levantar la mirada. Ella no pudo evitar que una lágrima le corriera por la mejilla. Se la limpió con el dorso de la mano y luego, con voz temblorosa, susurró: «Y tú fuiste el primer refugio que no me pidió nada a cambio». Se quedaron así, uno frente al otro, las manos entrelazadas sobre la mesa, la noche cubriéndolos con un manto de calma. No hubo beso, no hacía falta, ya se lo habían dado, con cada gesto de los últimos días. El colgante de madera colgaba ahora del cuello de Clara, escondido bajo su blusa, pero latiendo contra su pecho como un segundo corazón. Cada vez que lo tocaba, sentía que Julián estaba allí, incluso en su ausencia, y aunque no se lo decía, ella ya había comenzado a quererlo, no con la urgencia de una pasión joven, sino con la intensidad callada de quien reconoce en otro el alivio de su propia alma. Julián, por su parte, comenzaba a recuperar gestos que había olvidado.
Dejó de comer en silencio. Empezó a tararear canciones antiguas mientras trabajaba. A veces se detenía frente al taller, observando los retratos que Clara había colgado, flores secas, un pañuelo bordado, una foto vieja de su madre que ella encontró entre las cosas de su madrastra, pequeños fragmentos de una vida que empezaba a reconstruirse con pedazos rotos. Pero el pasado, como el viento que sopla de pronto en días calmos, no siempre permanece dormido. Una mañana, mientras Clara estaba en el mercado del pueblo, acompañada por la señora Carmen, una vecina amable que había comenzado a tratarla con respeto, un murmullo se desató entre los comerciantes. Un coche lujoso, negro, con ventanillas oscuras, se detuvo frente a la plaza. De él bajó una figura conocida que hizo que el estómago de Clara se retorciera. Era la madrastra. Vestía como siempre, de luto impostado, con un sombrero elegante y labios rojos que contrastaban con su rostro duro. Caminaba como quien posee el suelo que pisa, y sus ojos, fríos como cuchillas, encontraron a Clara de inmediato entre la multitud. «Vaya, vaya», dijo con voz melosa. «Mira quién está jugando a la campesina feliz». Clara sintió que la sangre se le helaba. Carmen se acercó poniéndose levemente delante de ella, pero la madrastra la ignoró. «¿Creías que podías desaparecer así como así? No firmaste nada. Esa subasta fue un arreglo, y los arreglos tienen consecuencias». «No tengo nada que ver contigo», respondió Clara por primera vez sin temblar. La mujer soltó una risa seca. «Claro que tienes. Tú me debes dinero, la ropa que llevaste, la comida, los años que te crié. ¿O creías que eso fue por caridad? ¿Y tu nuevo amigo viudo sabe cuánto vales?» Clara sintió náuseas. La voz de la mujer era veneno. «No le debo nada a usted. Usted me vendió, como si fuera un saco de papas. Y si vuelve a acercarse, juro que...» «¿Juras qué?», interrumpió la madrastra acercándose más. «¿Que vas a gritar? ¿A llorar? ¿A hacerte la mártir otra vez? Eres igual a tu madre, débil, inútil y llorona». Carmen intervino entonces firme. «Señora, con todo respeto, aquí nadie tiene derecho a venir a intimidar. Esta muchacha es decente y tiene quien la defienda». «¿Ah, sí?», dijo la madrastra con sarcasmo. «¿El viudo dolido? ¿Ese que vive llorando a su muerta? Pues prepárate, querida, porque si no vuelves conmigo por voluntad, lo harás por la ley. Tengo papeles y contactos, ya verás». Se dio media vuelta, subió a su coche y desapareció en una nube de polvo. Clara quedó paralizada. No sabía si llorar, correr o gritar. Carmen la tomó del brazo. «Vamos, niña, tienes que contarle todo a Julián. Esto no se puede guardar». Clara asintió. El miedo regresaba con fuerza, pero había aprendido algo desde que vivía con él. No estaba sola. Y el amor que se construye con verdad, aunque duela, puede resistir cualquier tormenta. Esa noche, frente al fuego, le contó todo a Julián. Cada palabra, cada amenaza. Él no dijo nada por un largo rato. Solo la escuchó, con el ceño fruncido y los ojos cada vez más oscuros. «Nadie», dijo finalmente con voz baja pero firme, «nadie te volverá a tocar ni a humillar mientras yo respire. Y si tiene razón, y si puede sacarme de aquí, tendremos que enfrentarlo», respondió él. «Juntos. Yo no te dejaré sola, no otra vez». Y al decir otra vez, sus propios ojos se llenaron de dolor. Clara entendió entonces que Julián también había fallado una vez, que tal vez había dejado sola a Teresa en su último aliento, pero esta vez no pensaba repetir el mismo error. Esa noche durmieron más cerca que nunca, sin tocarse, sin palabras, pero con los corazones latiendo al mismo ritmo, porque el amor verdadero no necesita cadenas, solo necesita coraje. Los días siguientes se llenaron de una tensión contenida, como una cuerda que está a punto de romperse, pero sigue resistiendo por orgullo. Julián se volvió más silencioso, más vigilante. Cada sonido extraño en el campo lo hacía levantarse de golpe. Cada vez que un caballo se acercaba por el camino, salía al porche con la escopeta descargada, pero en las manos. Clara lo observaba con un nudo en el pecho. Sabía que él no temía por sí mismo, temía por ella. Y ese temor no era debilidad. Era amor disfrazado de protección. Una mañana, mientras arreglaban la cerca trasera, Julián se detuvo de pronto, dejó caer el martillo y se quedó mirando el horizonte, como si algo en su interior se quebrara. «No quiero que te vayas», dijo de pronto, sin mirarla. Clara se volvió hacia él.
Tenía el rostro manchado de tierra, el cabello recogido con prisa y los ojos más abiertos que nunca. «No pienso irme», respondió, y su voz no tembló. «Pero si ella regresa, con abogados, con amenazas, con papeles, yo no sé qué hacer, no tengo estudios, no tengo influencia, solo tengo esta tierra y mi palabra». Clara se acercó, le tomó la mano con firmeza. «Y eso es todo lo que necesito. No me defiendas con gritos ni con leyes, defiéndeme con tu fe en mí, con tu mirada, con este lugar que has hecho también mío». Julián bajó la cabeza, la emoción le cerraba la garganta. Clara se acercó más hasta que su frente tocó la de él. «No quiero ser tu sombra, ni tu consuelo, quiero ser tu presente, tu elección». Él cerró los ojos. El contacto era leve, pero en su pecho sentía una tormenta. «Clara, tú eres todo lo que no sabía que necesitaba, pero ahora que lo sé, no quiero perderlo». La abrazó entonces, por primera vez, un abrazo real, completo, sin distancia. Clara se hundió en su pecho y sintió su respiración agitada, sus manos inseguras rodeándola como si temiera romperla. No dijeron más. Esa noche, Julián fue al pueblo. Visitó al sacerdote, al juez local, a un viejo amigo de su padre que aún conservaba cierta autoridad. No lo dijo con palabras, pero Clara lo intuyó. Él estaba preparando el terreno, buscando formas de protegerla legalmente, de blindar esa nueva vida. Cuando volvió traía los ojos rojos del cansancio, pero una seguridad nueva en la voz. «Hice lo que pude», dijo. «No puedo prometerte que la ley estará de nuestro lado, pero ahora estamos menos solos». Clara lo abrazó de nuevo. Ya no pedía permiso. Julián tampoco lo necesitaba. Los días pasaron sin que la madrastra regresara, pero el miedo seguía agazapado, y también la esperanza. Una noche, mientras Clara ordenaba los frascos en la alacena, Julián entró con algo en las manos. Era una caja de madera pequeña, dentro unos papeles doblados con cuidado. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «Los papeles de la casa. Quiero ponerte como copropietaria». Clara abrió los ojos, incrédula. «¿Estás seguro?». «Nunca estuve más seguro», dijo él. «No es una prueba de amor, es una declaración de respeto, de que este lugar también es tuyo, de que no estás aquí por caridad». Ella lo miró con lágrimas en los ojos. Tomó la caja con manos temblorosas. «No sé qué decir». «Entonces no digas nada», respondió él. «Solo sigue aquí». La abrazó una vez más, pero esta vez no hubo distancia, no hubo temor. Eran dos corazones rotos que se sostenían sin exigencias. Esa noche, Clara durmió con la caja en su mesita de noche. La tocó antes de cerrar los ojos como quien guarda un tesoro, y por primera vez soñó con un mañana, no con miedo, sino con deseo. La mañana siguiente amaneció con un olor distinto. No era solo el aroma del pan que Clara horneaba cada domingo, ni el perfume tenue de las flores del jardín. Era un aire de decisión, de cambio. Algo se había sellado entre ellos la noche anterior. Ya no había vuelta atrás. Clara salió al porche con el cabello suelto, descalza, con una taza de café en las manos. Julián ya estaba allí, afilando herramientas, pero al verla se detuvo. La miró como si la escena frente a sus ojos fuera la respuesta a años de vacío. «Buenos días», dijo ella. «Buenos días», respondió él. «¿Dormiste bien?». Como si el mundo por fin se hubiera callado. Julián sonrió. No era una sonrisa amplia, pero tenía algo nuevo, paz. Se sentó junto a ella y compartieron el silencio del campo como quien comparte una oración. Pero no todo podía ser calma, no por mucho tiempo. Aquella misma tarde, mientras Clara recogía hierbas cerca del pozo, escuchó el galope de un caballo. Se tensó de inmediato. Su cuerpo lo reconocía antes que su mente. El miedo, la amenaza, la sombra del pasado. Julián salió del establo al mismo tiempo. Se adelantó con pasos largos hasta la entrada. Allí estaba el mensajero del juzgado del pueblo. Un hombre joven con cara de no querer estar donde estaba. «Don Julián, traigo esto para usted». Le entregó un sobre grueso, sellado. «¿Qué es?». «Una citación. La señora Bernarda Rivas, su pariente política, ha iniciado un proceso para reclamar custodia y posesión sobre la señorita Clara Esteves». Julián apretó los dientes. No era sorpresa, pero dolía igual. «Dígale que no tiene derecho», respondió con frialdad. «Eso deberá decirlo el juez. Hay una audiencia dentro de 10 días». El hombre se fue. Julián quedó allí de pie con el sobre en la mano. Clara lo observaba desde lejos.
Cuando se acercó, él ya había leído el contenido. Su rostro era piedra. Lo intentó, dijo él sin mirarla, y lo logró. Quiere llevarte de nuevo. Dice que eres menor, que estás bajo su tutela legal, que no firmaste la emancipación. ¿Qué significa eso?, preguntó Clara con la garganta seca. Que el juez tendrá que decidir si te quedas o si vuelves con ella. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Volver a esa casa, a ese olor, a esa sombra. No, no podía. Yo no soy una niña, dijo, y tampoco soy propiedad de nadie. Lo sé, pero la ley no siempre escucha al corazón. Ella se abrazó a sí misma. El miedo volvió, pero también la rabia. ¿Y qué vamos a hacer? Julián se acercó. Le tomó el rostro entre las manos con una ternura desesperada. Vamos a pelear. Vamos a decir la verdad. Vamos a mirar al juez a los ojos y contarle lo que ella te hizo, lo que intentó, lo que te quitó. Y si no nos creen, entonces iremos más arriba, hasta que alguien lo haga. Clara lo miró. En sus ojos había lágrimas, pero no eran de debilidad, eran de fuerza, de una niña que estaba dejando de serlo para convertirse, por fin, en dueña de su propia historia. Julián, si me llevan, prométeme algo, lo que quieras. No te olvides de mí. No digas que fue solo un momento. No digas que no fue real. Él se acercó más. Sus labios rozaron su frente con una delicadeza infinita. No podría olvidarte aunque lo intentara. Y no fue un momento, fue mi renacer. Esa noche no durmieron. Julián preparó los documentos. Clara escribió su testimonio, con letras temblorosas pero firmes. Carmen y otros vecinos se ofrecieron a hablar. Todos sabían lo que la madrastra era. Todos sabían lo que Clara había sufrido. Afuera, el viento comenzaba a soplar con más fuerza. Una tormenta se avecinaba. Pero por dentro, Julián y Clara estaban más firmes que nunca. Y cuando él tomó su mano antes de apagar la luz, ella supo que pase lo que pase en ese juzgado, ya no era la misma, porque había aprendido a amar, y también a pelear por sí misma. El día de la audiencia llegó con un cielo nublado y pesado. El carruaje que los llevaba al juzgado avanzaba lento, como si cada rueda dudara del camino. Clara iba con las manos en el regazo, apretando con fuerza el colgante de madera que Julián le había tallado. No lo mostraba, pero su pecho era un campo de batalla. Cada recuerdo de su infancia, cada insulto, cada noche sin dormir, la empujaban ahora a hablar, a defender lo que por fin había encontrado. Un hogar donde no era usada, ni callada, ni vendida, sino vista, escuchada, amada. Julián estaba junto a ella, con el rostro firme y los ojos clavados en el frente. Llevaba su mejor camisa, no por vanidad, sino porque respetaba el momento, porque quería que todos vieran que lo que tenían no era un capricho ni una debilidad, sino una verdad sembrada con paciencia. Al llegar al juzgado, varios curiosos se reunieron en la entrada. El caso había corrido de boca en boca. Una joven subastada, un viudo solitario, una disputa por custodia que olía a abuso, a control, a historia podrida. La madrastra los esperaba en la sala. Estaba vestida de negro elegante, con joyas discretas y rostro impasible. Cuando vio a Clara, sonrió con suficiencia, como quien ya se sabe ganadora. «¡Qué escena tan romántica!», murmuró con veneno. «Pero se les va a acabar el teatro hoy». Clara no respondió. Caminó directo a su asiento. Julián se mantuvo de pie detrás de ella, como un árbol firme. El juez entró, anciano, serio, con lentes que se deslizaban por la nariz. Miró los documentos, leyó nombres, hizo silencio. «Señora Bernarda Rivas», comenzó, «usted ha solicitado la restitución de la custodia sobre la señorita Clara Estévez, alegando que la joven es menor de edad y que su salida del hogar fue ilegal. ¿Es así?». «Así es, su señoría», respondió la madrastra con voz afilada pero educada. «Clara fue criada por mí desde pequeña. Mi difunto esposo me confió su bienestar. Nunca autorizó su emancipación. Esta relación que mantiene con el señor Julián Acevedo no es más que un desvío emocional, influenciado por su inestabilidad y juventud». El juez asintió, sin levantar la vista. «Señor Acevedo, ¿usted qué tiene que decir?». Julián respiró hondo. «No soy abogado, su señoría, pero sé lo que he visto. Clara llegó a mi vida porque fue vendida en una subasta. Sí, vendida, como si fuera ganado, por esta mujer que dice haberla criado. No pidió venir conmigo, no pidió cariño, solo pidió que la dejaran en paz.
Yo la traje a mi casa por compasión, pero lo que ha crecido entre nosotros no es compasión, es amor, es respeto. ¿Y tiene usted pruebas de esa subasta? Tengo testigos, vecinos, el ayudante del subastador y el recibo que me dieron cuando entregué el dinero. El juez alzó las cejas, sorprendido. ¿Un recibo? Julián sacó un papel arrugado del bolsillo interior. Lo extendió sobre la mesa. Clara lo miraba con los ojos enrojecidos. Nunca lo había visto así, seguro, desafiante, sin miedo. «Señorita Estevez», llamó el juez entonces, «usted tiene voz en este proceso. ¿Desea hablar?» Clara se levantó. Las piernas le temblaban, pero su voz era una lanza. «Señor juez, yo no soy una niña. Tengo 17 años. En 10 meses cumplo 18. Fui golpeada, humillada, usada como criada por esta mujer desde que tengo memoria. Ella no me dio amor, me dio miedo. Y cuando comenzó a planear mi venta, lo entendí todo. Que para ella yo nunca fui familia, fui carga». La sala se quedó en silencio. Hasta los murmullos cesaron. «Con Julián», continuó. «Por primera vez, alguien me miró sin querer nada. Me dio un cuarto, comida, silencio, y luego palabras. Y después, espacio para ser. Yo no quiero volver con quien me trató como un objeto. Quiero quedarme con quien me enseñó a respirar». El juez la observó. Luego, miró a la madrastra. «¿Tiene usted algo más que añadir? Esta joven está manipulada. No sabe lo que dice. Está encaprichada y él es un viudo triste que busca consuelo en una niña». «Basta», dijo el juez, seco. Pasaron minutos. El juez anotó, susurró algo al escribano. Finalmente, levantó la vista. «Este tribunal no encuentra razón suficiente para devolver a la señorita Estevez a un hogar que claramente no ha sido seguro ni estable. Se rechaza la solicitud de restitución de custodia. La joven permanecerá bajo la tutela provisional del señor Acevedo hasta su mayoría de edad». Clara soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Julián cerró los ojos. Un segundo, solo uno, pero fue el más largo de su vida. La madrastra se levantó, furiosa. Lanzó una última mirada venenosa. «Esto no se queda así». «Ya se quedó», respondió Julián. «Clara ya no es tuya». Y salieron del juzgado. Afuera, Clara se detuvo, se volvió hacia él, y sin decir palabra, lo abrazó con fuerza. Él la sostuvo, como quien protege una promesa, porque eso eran ahora, promesa viva. El regreso al hogar fue silencioso, pero no pesado. Julián sostenía las riendas con una firmeza tranquila, y Clara se aferraba a su colgante como si quisiera tatuarlo en la piel. No hablaban, no hacía falta. Lo que habían enfrentado juntos ya era una forma de amor, no el de los cuentos, sino el que nace en el barro, en los gritos contenidos, en las batallas que se libran codo a codo. Cuando llegaron, el campo los recibió con un atardecer cálido, inesperado. El sol parecía bajar más despacio, como si les diera tiempo para asimilar todo lo vivido. Clara bajó del carruaje sin esperar ayuda, pero Julián, sin pensarlo, le tomó la mano. Ella no la soltó. «¿Quieres descansar?», preguntó él. «No», dijo ella. «Quiero caminar un poco, respirar esto, sentir que es real». Él asintió. Caminaron juntos hasta el campo de girasoles que Clara había comenzado a cuidar semanas atrás. Algunos ya se inclinaban, pesados de tanto sol. Otros aún buscaban el cielo. Se sentaron sobre la hierba en silencio, mirando cómo el viento acariciaba las flores. «No sabía que era posible ganar», dijo ella de pronto. «Siempre pensé que el mundo ya me había decidido por mí». «A veces sí», respondió él, «pero a veces uno se levanta justo antes de caer». Ella lo miró. El rostro de Julián, cansado y firme, tenía ahora una nueva luz. Clara no entendía cómo, pero desde aquel juicio algo se había ordenado en su interior. No se sentía menos rota, pero sí más entera. «Gracias», dijo, y la palabra le supo poco. «No me agradezcas», respondió él. «Tú también me salvaste». Clara rió, suave, como si no se lo creyera. «¿Yo? Si fui yo quien llegó hecha pedazos. Y yo quien ya se había rendido, hasta que tú, con tus silencios, con tu forma de doblar las mantas, con tus cartas escondidas en los cajones, tú me hiciste recordar que aún era hombre, que aún podía querer». La emoción se le apretó en la garganta. Julián se acercó muy despacio, y por primera vez no fue ella quien tembló, fue él. «No quiero que te sientas obligada», dijo, «a quedarte,
a sentir lo que no estás lista para sentir. Solo quiero que sepas que, si algún día tú quisieras... Clara no lo dejó terminar. Puso su dedo sobre sus labios, lo miró con los ojos húmedos pero firmes, y susurró: «Ya quiero. Hace tiempo, solo que me daba miedo nombrarlo». Y entonces, sin prisa, sin grandilocuencia, se besaron. Un beso callado, hondo, no de pasión desbordada, sino de ternura contenida, de un te veo profundo. Cuando se separaron, Clara apoyó su frente en el pecho de Julián. «Tengo miedo», confesó. «Yo también, pero por primera vez tengo más ganas que miedo». Y allí se quedaron abrazados entre girasoles con el viento como testigo. Esa noche, en casa, Clara no volvió a su cuarto. No hubo urgencia, ni piel, ni deseo ciego. Solo dos almas compartiendo una misma manta, respirando el mismo aire, diciendo con cada caricia: «Estoy aquí». Y eso para ambos era más que suficiente. Los días que siguieron fueron suaves, casi irreales. La tensión que había rodeado a Clara y Julián durante semanas se disolvía lentamente, como el rocío bajo el sol de la mañana. Ya no había que mirar sobre el hombro, ni esperar cartas amenazantes, ni esconder el pasado en los silencios. Por primera vez en mucho tiempo, vivían. Así, simple y profundamente. Vivían. Clara despertaba antes que el sol. Le gustaba verlo entrar despacio por la ventana de la habitación que ahora compartía con Julián. Él dormía de lado, con el rostro sereno, como si el peso de sus culpas hubiera aflojado. A veces, sin que él lo supiera, ella le acariciaba el cabello con los dedos y se quedaba mirándolo hasta que el primer canto de los pájaros anunciaba el inicio del día. Julián, por su parte, descubría una nueva forma de amar, una que no exigía ni marcaba territorio. La observaba mientras regaba las plantas, mientras canturreaba una melodía infantil que parecía venir de su infancia lejana, mientras leía en voz baja un viejo libro de cuentos que encontró entre los trastos olvidados del desván. A veces pensaba en Teresa, no con culpa, con gratitud, porque ahora entendía que el amor que tuvo con ella y el que sentía por Clara no se contradecían, eran distintos, necesarios, y ambos lo habían formado. Una mañana, mientras desayunaban juntos bajo el limonero, Clara se detuvo en medio de una frase. «¿Julián?», dijo con la mirada fija en su taza. «Sí, he estado pensando en ir al cementerio». Él alzó la vista, sorprendido. «¿Quieres ver a Teresa?». «Quiero hablarle, no para pedirle permiso, sino para presentarme, para decirle que tú no estás solo y que no la has olvidado». Julián se quedó en silencio. Lo que acababa de escuchar le atravesó el pecho como un viento tibio. «¿Estás segura?». «Sí, no quiero vivir en una casa de fantasmas. Quiero que ella sepa que no vengo a borrar nada, que solo vine a seguir la historia, no a destruirla». Horas después, caminaron en silencio hasta la colina donde descansaba Teresa. Clara llevaba flores en la mano, margaritas silvestres, las favoritas de la difunta según le había contado Julián. Al llegar, él se detuvo unos pasos atrás. Clara se arrodilló frente a la tumba. «Hola», dijo en voz baja, casi un susurro. «No nos conocimos, pero sé mucho de ti. Sé que fuiste amada, sé que cuidaste esta casa, que amaste a este hombre con una fuerza que aún vive en sus ojos». Julián cerró los párpados. No quiso moverse, no quiso interrumpir. «Yo no vengo a reemplazarte», continuó Clara. «Vengo a caminar donde tú caminaste, a amar donde tú amaste y a construir algo que tú ayudaste a sembrar. Julián aún te lleva en su pecho, y eso no me duele, me honra». Se quedó unos segundos más en silencio. Luego colocó las flores con delicadeza y se puso de pie. Julián se acercó entonces, le tomó la mano. «Gracias», dijo, «no por las flores, por entender, por no tener celos de mis recuerdos». «Tú también tienes que agradecerle», respondió ella. «Gracias a ella aprendiste a cuidar, y gracias a ti yo aprendí a confiar». Esa tarde hicieron pan juntos. Clara se rió cuando Julián se llenó la frente de harina. Él la persiguió por la cocina con las manos enharinadas. Era un juego, pero también era una danza de amor, de vida renovada. Al anochecer se sentaron en el porche con una manta sobre las piernas. Julián sacó una libreta vieja. «Escribí algo», dijo. «Nunca fui bueno con las palabras, pero tú me las devuelves». Abrió la libreta y leyó. «No eras la luz, eras la calma después de la tormenta».
el silencio que no asusta, la sombra que abriga. No llegaste para llenar un vacío, llegaste para mostrarme que yo aún tenía espacio. Clara no pudo contener las lágrimas. Lo abrazó, lento, firme. Tú también me salvaste, Julián. Tú me diste nombre. Y se quedaron así, bajo las estrellas. Sabían que aún vendrían pruebas, pero ya no serían dos mitades rotas. Eran uno, no por posesión, sino por elección. El mes siguiente trajo consigo una calma que se sentía nueva, como si la casa hubiera sido purificada por cada lágrima, por cada palabra dicha a tiempo. Los días eran simples. Clara cultivaba nuevas plantas cerca de la cocina, tejía manteles y escribía en su cuaderno. Julián volvía al campo con paso firme, como si trabajar la tierra tuviera ahora otro sentido, otro valor. Pero la paz no era ausencia de fantasmas, era más bien aprender a vivir con ellos sin miedo. Clara lo comprendía cada vez que entraba al taller de Julián, donde el retrato inacabado de Teresa seguía colgado. No lo terminaba, no lo quitaba, solo lo miraba a veces, con una mezcla de nostalgia y gratitud, como si le hablara en silencio. Una tarde de sol brillante, Julián apareció con un pequeño cachorro envuelto en una manta. Lo había encontrado herido, abandonado cerca del molino viejo. «¿Qué es eso?», preguntó Clara corriendo hacia él. «Un desastre con patas, pero creo que merece una oportunidad». «¿Y cómo se llama?». «No lo sé. Pensé que tú podrías nombrarlo». Ella lo miró. El animal era tembloroso, de ojos tristes y orejas caídas. Al tocarlo, Clara sintió que algo dentro de ella se reconocía en esa fragilidad. «Se llamará Esperanza», dijo. Julián asintió. «Entonces así será». El cachorro se volvió parte de la casa. Dormía al pie de su cama, lo seguía por todo el campo y ladraba con fuerza cada vez que un extraño se acercaba. Pero lo más profundo de su presencia era invisible. Esperanza era el primer ser que Clara cuidaba como si fuera suyo. Era un lazo, una raíz. Una noche, mientras cenaban a la luz de una lámpara de aceite, Julián sacó una carta. «¿Qué es?», preguntó ella, curiosa. «Una solicitud para registrar un pequeño negocio. Quiero abrir un taller de carpintería, aquí. Quiero que este lugar crezca, que tenga un nombre, que podamos, si tú quieres, construir algo más». Clara lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Un taller?». «Sí, ya no quiero vivir solo del campo. Quiero hacer muebles, puertas, juguetes incluso. Y tú podrías vender tus tejidos, tus bordados». Ella sintió que el corazón le golpeaba el pecho. «¿Estás seguro?». «Sí, porque esto ya no es solo una casa. Es un hogar, y los hogares sueñan». Se levantó, caminó hacia ella, y con cuidado le ofreció la carta doblada. Clara la tomó, la leyó con lentitud. Al final su nombre también estaba allí, escrito con letra torpe pero firme. «Clara Esteves Acevedo». «¿Este es mi apellido?». «Si tú lo quieres». Ella lo abrazó, no con desesperación, con amor lleno, calmo. De esos que no necesitan pruebas porque ya se escriben con la vida. «Lo quiero», susurró. «Quiero todo lo que venga contigo, aunque duela, aunque sea difícil, porque contigo, Julián, aprendí a quedarme». Y al decirlo, sintió que algo se sellaba. No un contrato, no un pacto, algo más hondo, más humano. Esa noche, entre papeles, Esperanza dormida a los